Bueno, entonces imagino que todos ya pudieron tener acceso al taller, ¿cierto? Que solo uno contestó que lo podía ver. Bueno, entonces vimos inmunodeficiencias primarias ayer. Hoy entonces vamos a hablar de inmunodeficiencias secundarias. Entonces a compartirles mi pantalla para que miremos y hablemos de las inmunodeficiencias secundarias. Me está dejando abrir. ¿Pueden ver mi pantalla o no?
Todavía no, No, profe. profe. No sé nada. Profe. ¿Qué pasará? No. Fenomenal, yo veo que es lo que pasa. No me deja. Ahora sí. Sí, profe. Sí, Perfecto. profe. Muy bien. Bueno, entonces, como les había dicho, el tema de inmunodeficiencias lo podemos dividir entonces en inmunodeficiencias primarias y secundarias, ¿cierto? Recuerden que vimos la clase pasada que inmunodeficiencias secundarias eran incluso mucho más frecuentes que las inmunodeficiencias primarias, ¿cierto? Que cuando ustedes van a hacer el diagnóstico, pues tienen que pensar incluso primero en inmunodeficiencias que sean de origen no inmunológico, ¿sí? O sea, que no tengan nada que ver con la respuesta inmunológica, que son incluso más frecuentes. Entonces, pero sin embargo, después de que ustedes descartan el origen no inmunológico de, de los episodios de infecciones recurrentes que están teniendo los pacientes, o en este caso pues los niños, que son muy probablemente los pacientes que ustedes tendrán al frente y en los cuales deberán establecer el diagnóstico para que se pueda hacer un tratamiento efectivo de manera oportuna. Entonces ustedes entran a tratar de establecer si están al frente de una inmunodeficiencia secundaria antes que pensar en una primaria, ¿cierto? La primaria por lo general es lo último que uno piensa, ¿ok? Después, pero entonces por eso tiene uno que ir como con el paso a paso, ir descartando las otras posibles causas de la inmunodeficiencia. Entonces, recuerden que les dije que había diferentes factores que podrían entonces llevar a una inmunodeficiencia secundaria, ¿cierto? Estaba la desnutrición, las enfermedades infecciosas, sobre todo la que tiene que ver con la infección por VIH, las condiciones de estrés del medio ambiente, los extremos de la edad, tanto en los bebés prematuros como en los adultos mayores, cirugías y traumas con esplenectomía también, por la exposición que se da de la piel y de los diferentes tejidos que sufren el trauma a los diferentes microorganismos, los medicamentos inmunosupresores y algunas enfermedades metabólicas y genéticas que también contribuyen con la alteración de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa, ¿cierto? Entonces, esto en conjunto, pues, es lo que lleva a la inmunodeficiencia. Y esa inmunodeficiencia, entonces, es la que básicamente nos hace susceptibles a procesos infecciosos o al desarrollo también de tumores. ¿Por qué? Porque recuerden que nosotros en nuestro cuerpo tenemos células tumorales todo el tiempo. O sea, nosotros tenemos células que van cambiando su morfología, van cambiando su estructura todo el tiempo. Pero ¿qué sucede? Que pues obviamente tenemos un sistema inmunológico muy eficiente que a través de linfocitos TCD8, a través de células NK, linfocitos TCD4, reconoce estas células tumorales y obviamente las elimina rápidamente, ¿cierto? Por eso es que también nosotros no desarrollamos ningún proceso maligno, porque las células que tienen algún cambio muy particular y que están asociados con estos procesos malignos, pues básicamente son células que son eliminadas rápidamente. Bueno. Por favor, si
Como yo no estoy viendo, voy a poner por acá el chat. Voy a poner el chat, pero no lo puedo ver. Entonces, en el momento en el que quieran, interrumpen. ¿Listo? Listo, profe. Listo. Bueno. Entonces, hay, para cada una de estas condiciones, pues hay algunos defectos en la función inmunológica que ya se han pues, establecido. Por ejemplo, de acuerdo a los extremos de la edad, sea en los prematuros, por ejemplo, pues está la inmadurez de los órganos linfoides, hay ausencia de una memoria inmunológica, obviamente porque pues es un prematuro, apenas está terminando de madurar sus órganos y mucho de su tejido linfoide. Es un prematuro que tampoco ha estado en contacto con muchos antígenos, entonces por lo tanto no tiene una buena memoria inmunológica, tiene bajos niveles de inmunoglobulina G, porque los anticuerpos por lo general se pasan del bebé, perdón, de la mamá al bebé, se pasan en el último trimestre del embarazo. Entonces, si nace un bebé prematuro, pues lo más probable es que tenga una baja cantidad de anticuerpos de inmunoglobulina G de la mamá. Hay disminución en la función y en la cantidad de neutrófilos y en la actividad de las células NK. Eso se ha visto como una consecuencia también de la alteración y de la falta de madurez de sus órganos linfoides. Entonces, son efectos que se han visto en el sistema inmunológico en los prematuros y ya en los de edad avanzada, en los adultos mayores, pues lo que se ha visto es por un lado la involución que sucede en el timo, ¿cierto? El cual pues obviamente no permite que haya un buen desarrollo de los linfocitos T, una buena maduración de los linfocitos T, sin embargo todavía puede observar algo de función en parte de este órgano. El repertorio que se ha visto de células B, o sea, células B que sean capaces de reconocer muchos antígenos, también se ha visto restringido, o sea, con los años digamos que vamos como perdiendo esa capacidad de generar esos linfocitos B de memoria y de tener un pool muy amplio de linfocitos B que tengan capacidad de reconocer muchos antígenos. A eso se refiere el repertorio de células B. Yo tengo un amplio repertorio de linfocitos B a esta edad, pero con los años va a ir disminuyendo como consecuencia de esa alteración que se da a nivel de algunos tejidos linfoides, especialmente por ejemplo el timo. La inmunidad celular, que es específica de antígeno, también va a disminuir, también como consecuencia de esa involución del timo y de esa pérdida de células de memoria que se da con los años. Y así, como ustedes pueden ver, para cada una de las condiciones que pueden llevar a una inmunodeficiencia secundaria, pues nosotros vamos a tener algunas condiciones. La malnutrición, por ejemplo, lleva a una respuesta inmune celular disminuida, una alteración de las mucosas también, porque obviamente las ingestas proteico-calóricas son necesarias para mantener una buena integridad de la mucosa de las mucosas, de la piel, ¿cierto? Para que las células puedan tener las proteínas y calorías necesarias para poder hacer todas sus funciones metabólicas. Entonces eso obviamente va a alterar el sistema inmunológico. Hay enfermedades metabólicas como la diabetes, la uremia crónica, que también están asociadas con disminución de la fagocitosis, disminución de la quimiotaxis, de la respuesta inmunocelular. Está incluso síndromes genéticos como la trisomía del cromosoma 21 o síndrome de Down, en el cual también se ha visto que estos pacientes tienen defectos, por ejemplo, en la fagocitosis y en la quimiotaxis. Y tenemos los medicamentos que son inmunomoduladores, como antiinflamatorios, o el tratamiento con inmunosupresores como corticosteroides, inhibidores de calcineurina, agentes citotóxicos. Todos esos alteran diferentes funciones del sistema inmunológico, ¿cierto? Desde la respuesta inmunecelular, la fagocitosis, la quimiotaxis, ¿sí? Hasta alterar incluso las barreras mucosas. La cirugía y los traumas, pues básicamente lo que hacen es una alteración del epitelio y de las barreras mucosas, y eso obviamente
pues contribuye con que hayan procesos infecciosos de repetición porque permiten la entrada libre de microorganismos hacia esos tejidos. Puede haber alergia de células T causada por activación inmune no específica como consecuencia del trauma, del golpe, de la misma cirugía. Hay condiciones del medio ambiente como la luz ultravioleta y la radiación y la hipoxia, por ejemplo, también, que afectan mucho la función de las células del sistema inmune. Aumentan, por ejemplo, la apoptosis, causan disminución del número de células, entonces causan citopenias, en el cual hay una disminución de todas las líneas celulares que hacen parte del sistema inmune, causan una disminución de la respuesta inmune celular. Hay algo aquí muy particular, por ejemplo, son los vuelos espaciales. Los vuelos espaciales, se han hecho unos estudios muy interesantes en los cuales se ha mostrado que los vuelos espaciales afectan mucho la respuesta inmunológica. Es decir, que, por ejemplo, después de que los astronautas están en las estaciones espaciales durante mucho tiempo y vuelven a la Tierra, se les hacen estudios en los cuales se ha evaluado la función inmunológica y se ha visto que hay una disminución en la capacidad de respuesta de esas células. Eso muy probablemente es debido al poco contacto que tienen ellos allá en el espacio con antígenos. Es un ambiente, pues no es un ambiente totalmente estéril, pero sí es un ambiente en el cual muy probablemente otros microorganismos o otros antígenos puedan estar presentes y en mucha menor cantidad, entonces eso hace que ellos tengan una disminución también en la respuesta. Lo otro es los componentes, pues obviamente que hacen parte de la respiración de los astronautas allá en estas estaciones espaciales que también pueden afectar el tipo de respuesta. Entonces han hecho investigaciones muy interesantes, por ejemplo con gemelos, una muy interesante con unos gemelos en los que uno era astronauta y el otro no, y los compararon y vieron la diferencia tan impresionante que había en respuesta frente a determinados antígenos y que era condicionado por la genética, ¿cierto? Digamos que por eso fue que escogieron a estos gemelos, para que no hubiera como mucha diferencia en cuanto a la genética. Entonces los escogieron y vieron que había una respuesta disminuida en el que permanecía mucho tiempo, el que permaneció mucho tiempo en la estación espacial o haciendo vuelos espaciales. Entonces eso es como una curiosidad ahí pues al respecto de este tema. Y mostró que había disminución pues en la respuesta inmune en estos individuos. Y por último, entonces, sí, dale. Entonces, pues el gemelo astronauta, tenía una disminución en la respuesta inmune porque pues allá no estaba tan expuesto, o específicamente ¿por qué? Sí, muy probablemente es porque no había tanta exposición. Entonces, al no haber tanta exposición, el sistema inmunológico entró como en un estado de anergia, en el cual no respondía tan bien frente a los estímulos cuando el astronauta volvió a la Tierra. Porque, digamos, cuando estaba allá, no había una exposición, entonces el sistema inmunológico no estaba tan activado, no tenía digamos que no tenía que regularse tanto como se tiene que regular aquí en la Tierra frente a tantos antígenos. Entonces, el hecho de que uno esté siempre expuesto a diferentes tipos de antígenos, pues hace que el sistema inmunológico por lo general esté activo y mantenga una respuesta inmune siempre presente, ¿cierto? Entonces, allá muy probablemente los pocos antígenos a los que estuvo expuesto en ese ambiente, el hecho muy probablemente de que otros elementos están en la atmósfera, pues producen en el sistema inmunológico una baja capacidad de reacción. Lo interesante también del asunto es que como eran gemelos, pues la genética era muy parecida, ¿cierto? La genética era muy parecida, entonces se espera una misma respuesta frente a algunos tipos de antígenos que digamos que son específicos o que son reconocidos por HLAs específicos, ¿cierto? Entonces, como lo tienen los mismos HLAs y tienen los mismos genes que codifican para una citoquina, ¿cierto? Entonces, se espera que la respuesta sea muy parecida.
pero lo que se vio es que no, definitivamente la respuesta estaba muy alterada, a pesar de tener un componente genético muy similar entre los dos. ¿Sí? Gracias, profe. Profe, yo tengo otra duda. Por ejemplo, ¿estos complejos HLA en los gemelos son similares o son completamente iguales? Pues depende del tipo de gemelo. Acuérdense que estamos hablando de los gemelos monocigotos, ¿cierto? Que básicamente son idénticos, o sea, tienen exactamente el mismo material, heredan exactamente el mismo material. Pero si son los que llamamos mellizos, material genético en cuanto al HLA distinto. ¿Sí? Gracias, profe. Sí, ya. Listo. Bueno, y por último, entonces tenemos la infección por VIH. ¿Cierto? Tenemos la infección por VIH. La infección por VIH es, digamos, es la segunda causa más importante de inmunodeficiencia secundaria a nivel mundial, después de la malnutrición. Entonces, la infección por VIH causa muchas alteraciones en el sistema inmunológico, principalmente una disminución en la cantidad de células T y disminución en la función de células del sistema inmunológico, anergia y un defecto en la respuesta de anticuerpos específicos de antígeno. Entonces, con base en estos antecedentes, pues vamos a hablar hoy principalmente de la infección por VIH, porque es, digamos, la causa infecciosa más importante a nivel mundial que cursa con una inmunodeficiencia secundaria. No vamos a hablar pues como de la parte biológica o la parte virológica o del virus, ¿cierto? Porque eso es un tema que es más de microbiología. Aquí nos vamos a concentrar un poco es en la parte de la respuesta inmune. Cómo nosotros nos defendemos de la infección por VIH y qué es lo que causa el VIH en nuestro cuerpo, que lleva entonces a que tengamos una disfunción, una alteración en el sistema inmunológico. Entonces, Sí, dale. Profe, yo tengo una pregunta respecto a lo que preguntó la compañera ahora del HLA en gemelos homocigotos. Sí. Por ejemplo, yo tengo un gemelo homocigoto y yo tengo predominancia genéticamente a tener un HLA, por ejemplo, de R4 predominante, ¿cierto? Que esos, pues, es uno de los que más se presenta en la artritis reumatoides. Él también tiene la misma posibilidad de que, pues, la misma posibilidad mía de padecer la artritis reumatoide. Sí, esos son los estudios más importantes que se hacen porque, y son los que determinan muchas veces qué tanta carga genética tienen las enfermedades. Porque cuando se han hecho, por ejemplo, estudios en gemelos, monocigotos o dicigotos, lo que se ve es qué tanto puede influir la carga genética en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, por ejemplo, hay enfermedades en las que se establece que puede ser hasta del 30, del 40% la carga genética y está relacionado, por ejemplo, con la expresión de algunos HLAs en los que se determina que no sé, en un grupo de, por ejemplo, de 20 o 30 gemelos que tenían un cierto tipo de HLA, el gemelo del que tenía el HLA tipo tal, desarrolló la enfermedad, ¿cierto? Mientras que otros no. Pero entonces, ¿qué tipo de HLA tenían los otros? Entonces, así es como se logra también establecer, esas son investigaciones muy interesantes porque así se logra establecer también cuál es la carga genética que tienen esas enfermedades, las enfermedades autoinmunes o las enfermedades incluso metabólicas, ¿cierto? Porque se logra establecer, por ejemplo, que de un grupo de gemelos, cuántos gemelos se vieron afectados por la misma enfermedad, ¿cierto? O cuántos no. Entonces, eso es bastante interesante. Se pueden coger, por ejemplo, 100 gemelos y de esos 100 gemelos, entonces, cuántos desarrollaron una artritis y cuál fue el background genético que tenían ambos que los llevó a desarrollar esa artritis. Entonces, así es como se establecen, por ejemplo, algunas de las conexiones de enfermedades metabólicas o enfermedades autoinmunes con
con la genética, ¿cierto? Y se puede decir qué porcentaje o en qué porcentaje influye el componente genético en el desarrollo de algunas de estas patologías. Y claro, ya hay establecidos algunos HLAs que obviamente si están presentes, pues hay un alto porcentaje de que esta persona desarrolle la patología. Recuerden que estas enfermedades por lo general no son 100%, digamos, atribuibles solo a la parte genética, ¿sí? Esas enfermedades todas tienen su componente ambiental y muchos otros componentes, ¿cierto? Componente inmunológico, ¿sí? ¿Me ibas a preguntar algo más? Sí, pero no, profe, era sobre eso, pues que obviamente los deben someter como a una igualdad ambiental, pues a todos, para que Exactamente. puedan. Sí, y hasta ahora pues no sea, digamos, de ese tipo de enfermedades, pues mira que todas dicen que tienen un componente genético y en algunos estudios dicen, no, es del 30%, es del 40%, y es porque se ha hecho estudios, muchos de esos estudios se han hecho, por ejemplo, en gemelos. Y se ha encontrado, por ejemplo, que si un gemelo tiene tal mutación y el otro gemelo no la tiene, este desarrolló la enfermedad y el otro gemelo no la tenía y no lo desarrolló, entonces ahí el componente genético es cierto. Está influyendo muchísimo, ¿sí? Y si un gemelo tenía la mutación y el otro la tiene y este lo desarrolla, entonces ya se sabe que el otro, la probabilidad de desarrollarlo es bastante alta. Entonces así es como más o menos se va estableciendo esa asociación, pero no todas las enfermedades están asociadas 100% con la parte genética, ¿cierto? Muchas de estas enfermedades metabólicas y autoinmunes tienen muchos componentes ambientales, ¿sí? De exposiciones al cigarrillo, exposiciones a la contaminación, exposiciones a la radiación, ¿cierto? Eso también influye muchísimo, muchísimo. Por eso no se le puede tampoco entregar como la responsabilidad total al componente genético, pero obviamente recuerden que la HLA es crucial en muchos de estos procesos inflamatorios autoinmunes porque ellos son los que se encargan de hacer la presentación de antígenos y generar todo ese ambiente inflamatorio. Bueno, entonces, para que comencemos entonces con este cuento de la infección por VIH y cómo nos defendemos y cómo él altera el sistema inmunológico, hablemos un poquito. Hablemos un poquito de cómo es la infección, ¿cierto? El virus tiene un sitio de entrada que normalmente, digamos, el mayor número de infecciones por VIH se da por vía sexual. Entonces, digamos que el principal sitio de entrada es la mucosa genital. A través de la mucosa genital, el virus puede atravesar esa mucosa genital de diferentes formas. Él puede atravesarlo ya sea por las laceraciones que se producen durante las relaciones sexuales que permiten que ese epitelio pues se abra. Él es capaz de hacer transitosis, o sea que es capaz de transitar a través o dentro de las células o también a través de las uniones intercelulares. O en este caso, como se está mostrando acá, una célula dendrítica es capaz de, digamos, de capturarlo cuando él está en la superficie o en la luz del epitelio genital, es capaz de capturarlo y la célula dendrítica lo ayuda a atravesar esa superficie, ¿cierto? A atravesar esa mucosa. Y ella lo puede conducir directamente hasta los nódulos linfoides, que son esta región que se observa acá en verde. Ya puede con él transitar y transportarlo al nódulo linfoide y en el nódulo linfoide liberarlo para que el virus pueda infectar a los linfocitos TCD4, a otras células dendríticas, macrófagos que se encuentran allí, que son las principales blancos de la infección por VIH. Pero también en el camino, entonces estas partículas virales pues pueden ser liberadas también en la lámina propia del epitelio
y allí infectar linfocitos TCD4. Si estos linfocitos TCD4 que están en esta región se logran infectar y tienen una infección productiva, pues básicamente el virus se va a empezar a diseminar y va a viajar por vía, pues puede llegar hasta los nódulos linfoides, que es toda esta región verde que hay acá. Este virus también puede infectar a linfocitos TCD4 que no estén activados en la lámina propia, sino que estén en una fase como de descanso, en una fase de resting, que es una fase de reposo, y se quedan allá integrados en el genoma del linfocito TCD4, se quedan integrados. Cuando están integrados eso se llama provirus. Y allí integrados pues pueden durar mucho tiempo, pero si esta célula TCD4 infectada que está en reposo recibe de pronto algún estímulo por alguna citoquina que la induzca a producir proteínas, puede producir nuevamente partículas virales. Y estas partículas virales diseminarse desde acá hasta los nódulos linfoides. Entonces, el fin es poder llegar, digamos, a algún nódulo linfoide que le permita a él encontrar más linfocitos TCD4, más macrófagos y células dendríticas en las cuales él pueda replicarse y diseminarse hacia otros órganos. En el nódulo linfoide entonces se establece algo muy importante que es el reservorio viral. El reservorio viral son todas estas células que van a estar infectadas con el virus incorporado en el DNA celular, ¿sí? Entonces podemos tener linfocitos TCD4, macrófagos, células dendríticas que se vuelven reservorios porque van a tener el virus allá como guardadito en el ácido nucleico de estas células. Pero aquí también se establece entonces la respuesta inmunológica, se activa la respuesta inmunológica, entonces se activan el control de los linfocitos TCD8 citotóxicos para poder eliminar, ¿cierto? O controlar el proceso de replicación del virus, ¿sí? Y también hay una regulación por parte de las células T reguladoras de esa activación inmunológica que entonces en determinado momento desfavorece la respuesta inmunológica, ¿cierto? Pero digamos que durante el inicio pues puede favorecer un poco la respuesta inmune porque no permite que las células estén muy activas respondiendo a esto. Pero después vamos a ver que la activación inmunológica se vuelve crónica en la infección por VIH y estas células T reguladoras pues tienen un papel importante porque entonces ayudan a que no haya tanta hiperactivación inmunológica producida por la infección por VIH. Eso es digamos como un arma de doble filo que genera o que induce la infección por VIH. El caso es que acá, pues obviamente vamos a tener entonces un proceso de replicación del virus en el nódulo linfoide y acá se va a diseminar hacia otros tejidos. Estos fenómenos iniciales pasan en cuestión de horas, luego en cuestión de días se da la replicación del virus y la diseminación hacia el nódulo linfoide, y en el nódulo linfoide la respuesta inmune y la diseminación pues puede ser de semanas hasta años. Esto es digamos como otro ejemplo de cómo se da este proceso de infección, como para que les quede pronto más claro. Aquí lo que se ve es el virus logrando penetrar esa mucosa, ese tejido mucoso en donde se va a encontrar con células dendríticas y linfocitos TCD4. Aquí también al inicio, adicional a lo que observamos en la anterior diapositiva, lo que se ve es que los linfocitos TCD4 infectados, pues muchos de ellos mueren, ¿cierto? Muchos de ellos mueren como consecuencia de la infección que les produce el virus. Entonces, esos linfocitos TCD4 tienen una particularidad y es que muchos de ellos son linfocitos T de memoria. De memoria, los linfocitos TCD4 de memoria también expresan un marcador que se llama el CCR5, que es un correceptor para la entrada del virus. Por eso es que el virus tiene predilección por estos linfocitos T de memoria, porque están expresando el correceptor que, digamos, inicialmente puede usar él para poder ingresar a los linfocitos. Pero una vez ingresa, pues muchos de esos linfocitos mueren como consecuencia del proceso infeccioso. Las células dendríticas, por su parte, recuerden que tienen la capacidad de capturar el
el virus, lo pueden capturar, lo pueden transportar hasta el nódulo linfoide. Y en el nódulo linfoide entonces se establece el proceso infeccioso y de allí viaja vía sanguínea, se establece la viremia y puede ir a diferentes órganos, ¿cierto? Se esparce, digamos, por todos los tejidos. Esta diseminación del virus y esta activación acá en el nódulo linfoide de las células permite entonces el control digamos, parcial de la replicación del virus, ¿cierto? Porque se van a producir anticuerpos, se van a producir linfocitos T citotóxicos específicos de VIH y ambos van a controlar la replicación del virus. Después de que se da este control, entonces se da una fase que se llama fase de latencia clínica. Esa fase de latencia clínica consiste en que es como una lucha entre la capacidad que tiene el virus de replicarse y la capacidad que tiene el sistema inmunológico de controlarlo, ¿cierto? Entonces se da un equilibrio entre esos dos puntos, entre cuánto el sistema inmune controla y cuánto el virus replica, ¿sí? Entonces ahí básicamente se establece la infección crónica. Ahí se establece la infección crónica, por lo general con bajos niveles de producción de partículas virales por el sistema inmune que está ahí tratando de controlarlo, ¿cierto? Pero desafortunadamente, pues así el sistema inmunológico logre controlar parcialmente el proceso de replicación, pues el virus de todas maneras está ahí y sigue causando daño en el sistema inmunológico de manera paulatina, ¿cierto? Y consecutiva durante muchos años, hasta que llega el punto, que es un punto de quiebre, en el cual el sistema inmunológico pierde como la pelea frente al virus. Ya se incrementa entonces el proceso de replicación del virus, ya no se puede controlar porque el sistema inmunológico ya se vio deteriorado durante muchos años por ese proceso de replicación bajo del virus y básicamente hay una destrucción masiva de muchos linfocitos en los diferentes tejidos y eso lleva entonces a que se pierda el control sobre el virus y sobre otros microorganismos. Ahí es donde entonces empiezan a aparecer las infecciones por microorganismos oportunistas y se desarrolla lo que se conoce como el SIDA, que esa es, digamos, como la fase final de la infección por VIH. Recuerden que si tienen alguna pregunta, interrumpen porque no veo el chat. Profe, yo sí tengo una pregunta. Sí, dime. Profe, como tratamiento, ¿no hay una forma de que se le ayude al cuerpo a no expresar esos linfocitos TCD4? No, Pues a que no existan, como eliminarlos a todos. no, porque los necesitamos, es imposible vivir sin ellos. Es imposible vivir sin células centrales en la respuesta inmunológica. Son células que se necesitan para activar los linfocitos B, para activar los linfocitos TCD8. Entonces es imposible vivir sin ellos. Profe, pero igual infectados sí son capaces de cumplir la función que hacen normalmente. Se ven disminuida, la función se ve disminuida. O sea, los que están infectados, pues muchos de esos infectados al inicio de la infección mueren como consecuencia pues del proceso infeccioso. Hay algunos que están infectados, no mueren y cumplen parcialmente su función. Hay otros que no están infectados, pero se ven afectados por algunas proteínas virales y por el microambiente que se produce de citoquinas inflamatorias y de quimiosinas. Entonces también se ven afectados y eso hace que ellos también, puedan perder la capacidad funcional, que es lo que va sucediendo con los años. Pero muchos de ellos obviamente conservan todavía capacidad funcional y son necesarios para dar respuesta frente a muchos antígenos. Por eso lo que trata el tratamiento es de bajar los niveles de carga viral del VIH hasta niveles indetectables, menos de 50 copias del virus por ml. Eso permite que haya una reconstitución del sistema inmunológico, ¿cierto? Haya una reconstitución de los linfocitos TCD4 en sangre periférica y en los diferentes tejidos linfoides, porque lo que se quiere es bajar la carga viral, pero que los linfocitos TCD4 se puedan recuperar.
y mientras tengamos una médula ósea y tengamos un timo funcional, pues eso lo vamos a poder lograr de manera eficiente, ¿cierto? Por eso es que el tratamiento de los pacientes VIH positivos cambió. Desde hace aproximadamente 3 años, las guías de tratamiento indican que toda persona que sea diagnosticada con VIH inmediatamente debe empezar a recibir tratamiento, independiente del recuento de CD4 e independiente de la carga viral. Debe comenzar a recibir tratamiento e inmediatamente se hace el diagnóstico. Eso no pasaba antes. Las guías nacionales e internacionales decían que un paciente empezaba a recibir tratamiento cuando ya el médico observara que, de acuerdo al seguimiento que hacía, pues se viera que el paciente estaba perdiendo la pelea contra la infección por VIH. ¿Cómo se veía eso? Por el recuento de CD4 y por la carga viral. O sea, cuando se veía que ya el paciente sin tratamiento no era capaz de mantener una carga viral baja y el recuento de CD4 iba para abajo, entonces inmediatamente se comenzaba el tratamiento. Eso duró así, pues básicamente muchísimos años, pues desde que se logró establecer el tratamiento en los 90. Esa fue como, digamos, como la forma de tratar a los pacientes, pero se empezaron a hacer, digamos, muchos estudios desde finales de los 90 y principios de los 2000, en los cuales se empezó a demostrar que lo que había que hacer era eliminar el virus rápidamente del cuerpo, porque eso era peor las consecuencias que tenía el virus dentro del cuerpo sin tratar que el mismo tratamiento, porque a muchos lo que les daba desconfianza era el tratamiento, porque el tratamiento es bastante tóxico, tiene muchos efectos secundarios, pero en realidad lo que empezaron a mostrar los estudios es que el daño que producía el virus durante los primeros años o primeros meses de infección sin tratamiento era un daño que podría ser irreversible y que era necesario evitar. Entonces, por eso las guías cambiaron y en la actualidad todos los infectados deben recibir tratamiento de manera inmediata para que se evite que el virus pueda hacer daño en los diferentes tejidos, que es lo que se veía con los pacientes que se dejaban llevar casi como hasta donde se pudiera aguantar. Entonces, eso cambió y eso ha mejorado mucho la supervivencia de los individuos infectados con VIH. Entonces, es imposible hacer algo con eliminar los CD4. O sea, lo que se hace es, por ejemplo, lo que sí se ha hecho y que se ha visto que no ha tenido mucha consecuencia es lo que sucede con la mutación delta 32. La mutación delta 32 es una deleción de 32 pares de bases en el gen CCR5, que es el que codifica para ese receptor, para el receptor CCR5. Ese es el correceptor de entrada para el VIH. Entonces, lo que se ve es que hay individuos que tienen esa mutación en estado homocigoto, o sea, que nunca expresan el CCR5. Esos individuos que son homocigotos son altamente resistentes a la infección por VIH. En estado homocigoto, es decir, los dos alelos están mutados. Entonces, no lo están expresando en la membrana celular. Eso, en los estudios se ha mostrado que no tiene ningún efecto fisiológico en la función normal de las quimiosinas, porque el CCR5 es normalmente un receptor de quimiosinas, adicional a ser un receptor o un correceptor para la entrada del VIH, pues esa no es la función de él, no está ahí para que nos dejemos infectar. Él está ahí es para que las quimiosinas se puedan unir y puedan las células que lo expresan migrar hacia los sitios de inflamación. Pero lo que se ha visto es que esas personas que son homocigotas, es decir, homocigotas para la mutación delta 32, es decir, no tienen en su membrana la expresión del CCR5, pues tampoco tienen ninguna alteración en la función quimiotáctica. Entonces, lo que se ha hecho, por ejemplo, muy interesante en los 2 últimos años de estudios, es que se ha tratado de hacer una deleción en el CCR5 directamente de células de individuos infectados con un sistema que utiliza unas enzimas que cortan específicamente el gen donde yo quiera. Entonces, y luego les vuelven a poner esas células a esos individuos. Eso se ha hecho en un par de ocasiones y ya ha tenido resultados, digamos, promisorios. Pues no los más, digamos, los más buenos, pero sí los resultados han sido promisorios.
Pero en ese sentido, por ejemplo, los resultados más importantes que se han obtenido en los últimos años fueron los de los 2 pacientes que fueron trasplantados con células madre hematopoyéticas de individuos que tenían la mutación delta 32. Hicieron un trasplante de médula ósea a 2 individuos que tenían leucemia y que además de eso tenían infección por VIH, recibieron sangre, o recibieron mejor médula ósea de individuos donantes que tenían la mutación delta 32 en estado homocigoto. Y oh sorpresa, esos 2 individuos hasta ahora son los 2 individuos, los únicos 2 individuos que hay en el mundo curados de la infección por VIH. Y eso ha sido muy interesante. Desafortunadamente uno de ellos pues, falleció, que fue Timothy Brown, falleció el mes pasado como consecuencia de la leucemia, más no del, digamos, del tratamiento que se hizo con ellos, ¿sí? Con Timothy. Timothy fue uno de los pacientes que se llama el paciente de Berlín. Timothy duró mucho tiempo, duró 10 años, casi 8 años, perdón, curado de la infección por VIH, porque le hicieron este trasplante de médula ósea con células de un individuo que era homocigoto para la mutación delta 32. El otro individuo es el paciente de Londres que apenas fue declarado en marzo de este año curado de la infección por VIH bajo ese mismo tratamiento, esa misma estrategia. Hasta ahora va todavía negativa. Timothy, el paciente de Berlín, duró negativo desde ese tratamiento hasta el mes pasado, que desafortunadamente falleció, pero no como consecuencia de la infección por VIH, sino porque se le reactivó nuevamente digamos, su leucemia y eso le trajo unas consecuencias que fueron desafortunadamente fatales para él. Pero él siempre se conservó negativo para la infección por VIH después de ese tratamiento. Entonces, mira que estrategias, todo este cuento, pues que les eché todo este chisme, es porque estrategias hay, ¿cierto? Estrategias hay que tienen que ver con la modificación de células para permitir la entrada o no del virus. Y esta es una muy buena estrategia, sin embargo, obviamente eso tiene muchas aristas, tiene muchos puntos de discusión, es muy peligrosa, ¿sí? Es muy, muy peligrosa. Este tipo de estrategias tienen una alta probabilidad de muerte, ¿sí? Que pasa que lo hicieron en personas que, pues, desafortunadamente tenían 2 complicaciones muy grandes, con leucemia y infección por VIH en fase de SIDA. Entonces, en realidad, pues, estaban muy comprometidas y pues casi que era la única opción que tenían estas personas de sobrevivir y afortunadamente pues lo lograron, pues Timothy lo logró durante muchos años, que vivió bien, vivió sano y este chico, el paciente de Londres, en este momento está libre de la infección. Esperemos a ver cómo le va durante estos próximos años. Entonces, modificaciones se pueden hacer, pero hay que ser muy cuidadoso con el tipo de modificación, con la célula que se modifica, porque todas las células las necesitamos y son importantes para cumplir todas las funciones y más un linfocito TCD4 que es el eje central de la respuesta inmune adaptativa. Bueno, muy bien. Entonces, retomando entonces el tema de la clase, no, bueno, todo eso es tema de la clase, porque todo eso es muy interesante y todo tiene que ver con la respuesta inmune, ¿cierto? O sea, la mutación delta 32 está en el gen CCR5 y CCR5 es un receptor de quimiosinas. O sea que todo eso tiene que ver con la respuesta inmunológica. Pero bueno, eso era como de harina de otro costal, pero es muy interesante también que lo podamos tocar y que ustedes lo comprendan. Profe. Sí. Y por medio de una terapia génica no se puede buscar esta expresión del delta 32. Sí, es más o menos lo que les comenté ahorita, que lo que se hace es que se hace un corte con enzimas de restricción en el gen CCR5 para tratar de generar digamos esa misma mutación, ¿sí? Ahora se está utilizando mucho una técnica, no sé si de pronto la han escuchado, el CRISPR-Cas9, que es una técnica en la cual se usan unas
digamos, unas secuencias de ADN que pueden ser cortadas, ¿cierto? Pueden ser cortadas con algunas, digamos, con algunas proteínas, ¿cierto? Es una técnica muy, muy, muy interesante y va a dar de qué hablar, y pues ya estaba dando de qué hablar en los últimos 5 años por ahí, en el cual se pueden hacer muchas modificaciones genéticas, se pueden cortar muchos genes en lugares muy específicos, ¿sí? Para hacer modificaciones genéticas y incluso para meter algunos fragmentos de genes también. Pues obviamente eso mal usado pues va a tener unas repercusiones grandísimas. De hecho, en China lo han usado en humanos y ya hay médicos que están en la cárcel por haber usado este tipo de técnicas en humanos para hacer modificación genética. Bueno, eso es muy, muy, muy delicado, pero sí, terapia génica para, digamos, para hacer este tipo de modificaciones, sí, en este momento se está haciendo. Y los resultados, aunque todavía no son 100% positivos, sí, de todas maneras, pues son promisorios, que esperar a ver qué sucede más adelante. Bueno, entonces, miren, esta línea roja representa la cantidad de virus, lo que se llama carga viral. La cantidad de virus que se puede encontrar en la sangre de un individuo infectado y cómo se comporta en el tiempo, ¿sí? Estamos hablando de días. Por acá llegamos hasta los 150 días, ¿cierto? Más o menos unos 5 meses, ¿cierto? Más o menos. Bueno, entonces, miren lo que sucede. La carga viral durante los primeros días de infección, mire cómo aumenta, ¿sí o qué? Brutalmente. Luego disminuye y luego como que se estabiliza en el tiempo, ¿cierto? Y así permanece durante muchos meses o años. ¿Listo? Esto es lo que sucede durante la infección normal. Toda esta es la fase aguda que más o menos puede ir hasta los 3 meses, y luego se establece la fase crónica. ¿Listo? Entonces, en la fase aguda, entonces se generan muchos cambios, ¿cierto? Entonces, hay una alta diseminación del virus, el virus se esparce por los tejidos linfoides, hay una destrucción del tejido linfoide asociado al tracto gastrointestinal. Eso es una cosa muy importante que sucede en la infección por VIH, y es que sea cual sea la vía de entrada del virus, el virus siempre va a terminar en el tracto gastrointestinal y sobre todo en el tejido linfoide que está asociado al tracto gastrointestinal. ¿Por qué? Porque allí es donde se encuentra la mayoría de los linfocitos T que expresan el CD4 y el CCR5, que hay muchos linfocitos T de memoria en ese tejido linfoide asociado a mucosas del tracto gastrointestinal, ¿sí? Allí es donde se encuentran muchos de esos linfocitos. Y pues obviamente si él llega allá, pues se va a dar un banquete con todos esos linfocitos que hay allá. De hecho, ahorita vamos a ver una gráfica en la que se ve cómo se disminuyen esos linfocitos de mucosa. Y se establece también los reservorios del VIH, que son esos macrófagos, células dendríticas, linfocitos T, que incorporan el ácido nucleico del virus al ácido nucleico de la célula y que lo mantienen ahí, produciendo muy poquitas partículas virales, ¿cierto? En el momento en el que, produciendo muy partículas o ninguna. En el momento en el que ellos reciben un estímulo bien fuerte, pues empiezan a producir más, ¿cierto? ¿Por qué el VIH prefiere, digamos, los linfocitos TCD4? Pues obviamente porque los linfocitos TCD4 proliferan, ¿sí? Recuerden que ellos se activan y proliferan y producen mucha progenie viral, o sea, muchas partículas virales. En cambio, los macrófagos y las células dendríticas, por lo general, que son también blanco de la infección por VIH, junto con los monocitos, ellos son células terminales, o sea, esas ya no se dividen más, esas células ya no proliferan, ¿sí? No es como los linfocitos TCD4, los linfocitos B o los linfocitos TCD8, que es así, cuando se activan, ellas mismo empiezan a dividirse y a proliferar, ¿cierto? Para generar digamos, un banco de células bien importante. No, los macrófagos y los
Los macrófagos y las células dendríticas y los monocitos, por lo general, son células terminales, o sea, son células que van a llegar hasta ahí, ellas no se van a dividir más. Entonces, son células que no van a producir una muy buena cantidad de partículas virales. Sin embargo, cuando se estimulan fuertemente, pues ellas producen algunas partículas virales que obviamente, pues si alcanzan un linfocito TCD4, pues ahí vamos a tener nuevamente una reactivación importante de la infección por VIH. Entonces miren acá, por ejemplo, cómo en la medida en que va aumentando la cantidad de virus, las pruebas de laboratorio se van haciendo positivas. Miren, por ejemplo, la primera prueba que se hace positiva es la prueba que detecta el RNA del virus, que se hace por PCR, por reacción en cadena de la polimerasa, no proteína C reactiva o reacción en cadena de la polimerasa, que es la misma que se está usando en la actualidad para hacer el diagnóstico de coronavirus, ¿cierto? Reacción en cadena de la polimerasa. Entonces, esta es la primera Profe, prueba. yo tengo una pregunta de eso. Sí, dale. Pues yo había visto, no sé, que pues si era un médico diciendo que, pues que, ¿cómo se dice? Debatía que a personas se le estaba haciendo pues la prueba de de la PCR y que así uno ya haya salido de pues como de la infección por el virus, pues ibas a seguir saliendo positivo. Entonces, pues la verdad yo no entendí y quedé pues como muy pensativa sobre eso. Entonces, ¿tú me podrías explicar, por favor, o esa persona está equivocada? ¿Estás hablando de la infección por VIH o la infección por coronavirus? Por coronavirus. Ah, bueno. O sea, eso es otro tema, pero te voy a responder. Las PCRs, la PCR para la detección del coronavirus es muy sensible y es muy específica. Tan sensible que los estudios han mostrado que incluso hasta 90 días después de usted haber estado infectado y haber tenido síntomas, la PCR todavía sale positiva. Es decir, usted todavía tiene por allá remanentes o restos de partículas virales que puede que no sean ni siquiera infecciosas. Por ejemplo, en el VIH, el 90% de las partículas virales que circulan en la sangre son no infecciosas. No tienen la capacidad de infectar. El 10% sí, pero ese 10% es suficiente para causar infección. En el caso del coronavirus, lo que se ha visto es que hasta 90 días se ha detectado la presencia del virus a través de una PCR que es muy sensible porque puede detectar, básicamente puede detectar hasta 10 copias del gen del virus. Miren que acá se hace positiva, miren, entre 10 a la 1 y 10 a la 2, o sea que aquí estamos hablando, ¿cierto? Estamos hablando de 10 copias, un poquito más de 10 copias de virus, 10 copias de ácido nucleico del virus por mililitro, ¿cierto? Entonces, en el coronavirus se ha visto que estas pruebas pueden ser positivas hasta 90 días después de que usted ha pasado el proceso infeccioso, ¿cierto? Y es básicamente porque tiene tanta capacidad de detectar el ácido nucleico del virus que todavía remanentes de ácido nucleico que estén presentes en los tejidos, en la sangre o todavía en las mucosas, en la mucosa nasofaringea, pues puede ser detectada por esta técnica. Entonces, por eso es que hay tanto debate en que si se habla de una reinfección o se habla de que pues, el virus todavía estaba dentro del cuerpo. Entonces, casi siempre lo que se dice es que si se detecta el virus nuevamente dentro de esos 90 días, por lo general no estamos hablando de una reinfección, sino que el virus todavía estaba dentro del individuo y no había sido, digamos, eliminado completamente o tenía partículas virales por ahí infecciosas, ¿cierto? O restos de ácido nucleico, porque la prueba es muy sensible para detectar ácido nucleico, que eso es lo otro. Esta prueba detecta ácido nucleico, ¿sí? Es como detectar DNA en un cabello, en una persona muerta, eso no significa que esté viva, ¿cierto? El ADN está ahí, ¿sí? El ADN está ahí y yo por una PCR lo puedo detectar. Entonces es lo mismo, o sea, se toma una muestra y se puede que salga positiva, pero no significa eso. O sea, para decir que es una reinfección hay que hacer otro tipo de análisis. Hay que demostrar
mediante análisis genéticos que el primer virus con el que fue diagnosticado la persona es diferente al segundo. Y eso se demuestra, y eso solo se demuestra con análisis genéticos, para uno poder decir que sí fue una reinfección, ¿sí? Mientras tanto, es muy difícil saberlo, por lo menos durante los primeros 90 días, porque como les dije, por lo general, los estudios han mostrado que hasta 90 días las personas todavía pueden dar positivas por PCR y no significa que estén nuevamente infectadas. Profe, ¿Sí? muchas gracias, mil gracias. Listo. Bueno, entonces aquí lo que vemos es que lo primero que se hace positivo entonces es la carga viral, ¿cierto? Que es el RNA, luego el P24, el antígeno P24, que es la proteína de la cápside, que se hace positiva por ELISA, o sea, el antígeno por ELISA. Luego los anticuerpos, aparecen los anticuerpos más o menos a los 20 días, aparecen anticuerpos específicos para VIH que se pueden detectar por ELISA, un poquito más tardecito, casi a los 25 días, aparecen anticuerpos positivos para Western blot, los anticuerpos que son para cada una de las proteínas del virus. Cuando se llega al pico y que empieza a bajar es porque aparece la respuesta específica de los linfocitos TCD8, ¿sí? Y un poquito más tarde, entonces ya hay una muy buena respuesta de los anticuerpos neutralizantes. Entonces, básicamente, la respuesta de los CD8 y de los anticuerpos neutralizantes es la que hace que esa carga viral disminuya, y se mantenga estable durante el tiempo. Esa curva estable, o esa línea estable de carga viral, es la que se denomina como punto de equilibrio viral, o el viral point. Punto de equilibrio viral. Entonces, ese punto de equilibrio viral es como el equilibrio entre la replicación del virus y la capacidad que tiene el sistema inmunológico de poderlo controlar, ¿cierto? Ahora, ¿por qué es importante este punto de equilibrio viral para ustedes como médicos? Porque dependiendo de qué tan alto se establezca o qué tan bajo se establezca, nos habla de qué tan rápido puede progresar el individuo hacia SIDA. Es decir, si esta línea de equilibrio se mantiene por acá arriba, o sea que miren que la carga viral es muy alta, ¿cierto? Por acá arriba, una carga viral muy alta, entonces eso significa que el daño va a ser más robusto y más rápido en los diferentes tejidos y sobre las diferentes células. Y eso entonces obviamente va a hacer que el individuo desarrolle SIDA más rápido. Mientras que si la carga viral se establece por acá más bajito, va a ser una cantidad de virus mucho más bajita que el sistema inmunológico va a poder combatir y va a poder, digamos, mantener a los diferentes tejidos libres de partículas virales. Y por lo tanto va a ser un individuo pues, que se va a demorar más tiempo en desarrollar SIDA. Entonces, por eso es importante este punto de equilibrio. Entonces, ahora con el tratamiento, desde el principio, entonces, ¿qué es lo que se quiere? Pues que eso baje por acá, ¿cierto? Baje por acá a niveles que sean indetectables, que estén por debajo del límite de detección, ¿cierto? Y que se mantenga, que esta línea roja se mantenga por acá, ¿sí? Por debajo del límite de detección. ¿Para qué? Para que esa persona pues se demore muchísimos años en desarrollar SIDA, ¿cierto? Porque pues desafortunadamente no se ha logrado que esa carga viral pues desaparezca, ¿cierto? O sea, hasta ahora no tenemos una cura para la infección por VIH, excepto los 2 pacientes pues que fueron curados mediante estos tratamientos que les mencioné, pero aparte de eso no tenemos una cura definitiva, ¿cierto? Entonces, mantener la carga viral por debajo del límite de detección es importante para poder lograr una lenta progresión hacia el desarrollo de SIDA. Esta es una gráfica similar a la que les acabé de mostrar. Aquí tenemos, este es el pico de carga viral, este azul que ustedes ven acá con estas bolitas, que aquí vuelve y baja como consecuencia de la respuesta de estas estrellas, que son los CD8, y de estos rombitos, que son los anticuerpos. Si ustedes ven, cuando suben los CD8 y suben los anticuerpos, pues la carga viral disminuye, ¿cierto? ¿Qué era lo que pasaba? Disminuye, mire que por acá entonces ya se establece el punto de equilibrio viral, ¿cierto?
Aquí le incorporamos una nueva línea a esta gráfica, que es el recuento SD4. Miren que son estas bolitas amarillas. Cuando la carga viral sube, miren lo que le sucede al recuento SD4. Cae, ¿cierto? Como consecuencia de la infección, porque el virus está eliminando muchos linfocitos TCD4. Entonces, por eso disminuyen en sangre. Luego, cuando aparecen los CD8 y aparecen los anticuerpos, que la carga viral disminuye, entonces, ¿qué le sucede a los linfocitos TCD4? Aumentan nuevamente, ¿cierto? Y permanecen así durante muchos años. Y aquí tenemos semanas o meses, y aquí tenemos años. Entonces, pero ellos con los años, miren que paulatinamente los linfocitos TCD4 van disminuyendo. Esto es en ausencia de tratamiento antirretroviral. O sea, eso es en ausencia de tratamiento. Esto es lo que sucede de manera natural. Por eso se llama historia natural de la infección. Entonces, estos linfocitos, pues básicamente lo que sucede es que con los años y con el proceso infeccioso que se vuelve crónico, pues esos linfocitos T se van deteriorando. Los CD4 se van deteriorando, van disminuyendo en número y en función, hasta que llega un punto de quiebre en el cual ya esos linfocitos TCD4 no son capaces de responder frente a la carga de virus que hay en el cuerpo de la persona. Entonces la carga viral se dispara, miren, empieza a aumentar acá, carga viral se dispara, ¿sí? Como consecuencia de la disminución de los CD4, entonces también cae la activación y el número de los CD8 y de la producción de anticuerpos, y eso obviamente es nefasto para el cuerpo de la persona. Entonces aparecen las infecciones oportunistas, enfermedades oportunistas, y que terminan llevando al individuo a la fase de SIDA y posteriormente a la muerte. Eso es básicamente entonces lo que sucede de manera natural en el curso de la infección por VIH. Esta gráfica es similar a la anterior, pero aquí les voy a mostrar de pronto un dato más interesante, que es lo que sucede con los linfocitos TCD4 de mucosas. Miren que del 100% de linfocitos TCD4 de mucosas, miren cómo caen, ¿sí? En la fase aguda y no se recuperan. Miren que nunca sube nuevamente, se mantienen por debajo, ¿cierto? Durante toda la fase crónica, y pues obviamente en la fase de SIDA disminuyen totalmente. De estos linfocitos TCD4 de mucosa estoy hablando de los linfocitos del tracto gastrointestinal, ¿sí? Esos linfocitos del tracto gastrointestinal que están allá en ese tejido linfoide son los que se infectan, los que más se infectan, los que son más destruidos por el VIH y no se logra recuperar. Diferente a los CD4 de sangre periférica, ¿cierto? Que miren que acá disminuyeron hasta acá, pero acá se volvieron a recuperar. No hasta el 100%, en algunos casos sí sucede hasta el 100%, pero no siempre permanecen así, pero con el tiempo igual, durante los años van disminuyendo hasta que en la fase de SIDA caen definitivamente. Aquí en verde está otra vez la carga viral, cómo aumenta, luego disminuye como consecuencia de la respuesta inmune, se mantiene y finalmente pues termina subiendo también. Y aquí otro aspecto interesante que tenemos es la activación inmunológica. Miren que la activación del sistema inmunológico se mantiene desde la fase aguda de la infección. Miren, ¿sí ven cómo en la fase aguda de la infección se activa el sistema inmunológico, permanece activado y sube y se queda arriba todo el tiempo? ¿Sí ven? Nunca vuelve a bajar, se mantiene arriba todo el tiempo, toda la fase crónica y la fase de SIDA. Entonces, la activación inmunológica es una característica importante de la infección por VIH. Esa activación inmunológica, pues todo el tiempo el sistema inmunológico activado, ¿qué le podrá suceder? ¿Qué nos sucede a nosotros cuando estamos activos mucho tiempo, cuando estamos activos todo el día y llegamos a la casa? Llegamos cansados, ¿cierto? Entonces, eso mismo le sucede al sistema inmunológico. El sistema inmunológico activo todo el tiempo se cansa. Eso se llama agotamiento, está agotado, agotamiento inmunológico. Entonces el sistema inmunológico se agota, y si se agota, pues obviamente cuando uno está agotado uno ya no responde, ¿cierto? Uno ya no responde a los mismos estímulos, uno ya no responde a nada, uno no quiere sino dormir o descansar. Entonces lo mismo le sucede al sistema inmunológico. Si está activado todo el tiempo, él se agota
y básicamente ya no responde frente a los estímulos. Muchas de las células entran en anergia o incluso algunas pues simplemente entran en apoptosis, o sea, básicamente se mueren porque están agotadas, están estresadas. Entonces, esa es una característica muy importante de la infección por VIH, que siempre al principio se creyó que era simplemente que el virus infectaba a linfocitos TC4 y ya, y mataba a unos linfocitos y ya. Eso era todo lo que pasaba. No, el VIH crea un ambiente, un microambiente de citoquinas y de quimiosinas y de activación celular inmunológica que hace que todas las células del sistema inmunológico entren en un proceso de activación y eso hace que las células se agoten y no respondan de manera eficiente. Ahora, ¿cómo se explica esa activación inmunológica? Pues hay varias explicaciones, pero digamos que la teoría que más se acepta en este momento es la teoría que habla de que durante la infección aguda por el VIH, en el tracto gastrointestinal se eliminan muchos linfocitos TCD4 que tienen una función muy importante que es mantener la integridad del epitelio intestinal. Porque esos linfocitos T producen una citoquina que se llama la interleuquina 17, que hace que el epitelio intestinal se mantenga íntegro, no permita el paso de, digamos, de microorganismos y de sus productos desde la luz del epitelio intestinal hacia la zona de la submucosa. Porque adicional a mantener como las uniones fuertes entre esos enterocitos, esas células epiteliales de la mucosa intestinal, también las estimula a ellas para que produzcan sustancias antimicrobianas. Esas sustancias antimicrobianas pues lo que hacen es mantener como un control de la población normal de bacterias que nosotros tenemos en el intestino, ¿cierto? Porque pues si bien las bacterias nos ayudan en el intestino a la digestión de algunos alimentos, digamos a poder aprovechar los micronutrientes de algunos alimentos, pues hay muchas de ellas que también son patógenas. Y las células del epitelio intestinal se mantienen también produciendo grandes cantidades de antimicrobianos para que se mantenga a raya como esa población y no se salga de control. Pero como el VIH elimina muchas de los linfocitos TCD4 que producen interleuquina 17, entonces se pierde un poco el control de ese epitelio intestinal y algunos de los productos de esas bacterias logran atravesar la submucosa y llegar a circulación y a diferentes tejidos. Entre esos, el más importante es el lipopolisacario de bacterias gram negativas, que es un potente activador de la respuesta inmune. Ustedes saben que hay un TLR que es el TLR4 que tiene una alta afinidad por el lipopolisacárido y que obviamente induce activación de muchas células del sistema inmunológico y eso mantiene el sistema inmunológico hiperactivado todo el tiempo. Entonces esa es una como de las teorías más fuertes que hay en este momento y que mantiene al sistema inmunológico hiperactivado. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Aló, profe. aló, ¿hay alguien? Sí, bueno, Sí, pensé que profe, habían ido a vamos. dormir. Ah, bueno. Bueno, entonces la respuesta inmune contra el VIH pues tiene muchas, digamos, hay varios mecanismos que la pueden explicar y muchos de ellos pues ya los hemos visto durante el curso y que ustedes ya están en capacidad pues de, digamos, de darle como explicación a los posibles mecanismos, ¿cierto? O sea, por ejemplo, tenemos el complemento que puede reconocer glicoproteínas de la envoltura del virus, sobre todo una glicoproteína que es la GP120. La GP120 puede ser reconocida por el complemento, se puede unir a la GP120 y puede inducir la activación del complemento por la vía de las lectinas, ¿cierto? Porque es la unión a estructuras ricas en carbohidratos, ¿cierto? Entonces, esa puede ser una de las vías, la vía de las lectinas. O si ya el individuo tiene anticuerpos contra el VIH y estos anticuerpos se unen a las proteínas de envoltura del VIH, pues obviamente se puede activar el complemento por la vía clásica, ¿cierto? Bueno, y
pues el complemento puede opsonizar también las partículas virales para que sean fagocitadas por los neutrófilos y por los macrófagos, o puede causar la lisis también de las partículas virales por la formación del MAC. Bueno, un aspecto importante es que el complemento se ha visto que no tiene mucho efecto directamente sobre la partícula viral, porque recuerden que el virus, cuando sale de las células, toma parte de la membrana celular. Muchas de esas membranas celulares tienen proteínas reguladoras de la activación del complemento. Entonces, digamos que el virus de alguna manera puede evadir la respuesta inmunológica por llevarse en su membrana parte de esas estructuras, de esas proteínas reguladoras del complemento, y por lo tanto no se lograría activar. Ese es, digamos, como un mecanismo de evasión de la respuesta inmune. Las células dendríticas, por su parte, pues son muy importantes porque ellas pueden fagocitar partículas virales para que se las presenten a los linfocitos TCD4 en los nódulos linfoides. Sin embargo, recuerden que ellas también son capaces de transportar partículas virales desde la luz del epitelio, los diferentes epitelios, hacia los nódulos linfoides, y en los nódulos linfoides pues liberan partículas virales, las cuales pueden infectar linfocitos TCD4 que se encuentran allí. Adicional a eso, pues ellas tienen la capacidad de producir interferón, sobre todo interferón tipo 1. Por ejemplo, las células dendríticas plasmacitoides son grandes productoras de interferones tipo 1. De hecho, son las que más interferón tipo 1 producen a nivel del sistema inmunológico. Y el interferón tipo 1, ustedes ya saben que tiene unas funciones muy importantes de inhibición de la replicación de los virus, ¿cierto? El interferón induce un estado antiviral en las células que incluso no están infectadas, para prepararlas para la llegada de los microorganismos, ¿cierto? Recuerden que los interferones activan varias vías antivirales, entre ellas la vía que tiene que ver con la PKR, con la RNasa-L, con la 2,5-oligoanilato sintetasa, ¿cierto? Que todas lo que hacen es inhibir la síntesis de proteínas y también degradar el RNA del virus, ¿sí? Los CD8, pues obviamente los CD8 son clave, porque los CD8 van a reconocer células infectadas por virus, ¿sí? Y van a causar lisis a través de las perforinas y las granzimas, similar a lo que sucede con las células NK. Células NK también van a reconocer células que están infectadas, porque por lo general el virus induce la disminución de la expresión del MHC clase 1, y eso es una señal de activación de las células NK, como vimos en las clases pasadas, ¿cierto? Adicional a eso, los anticuerpos también pueden opsonizar o marcar las células infectadas por VIH, ¿sí? Y en la célula NK, a través del mecanismo de citotoxicidad celular dependiente, pues obviamente puede hacer o puede reconocer este linfocito TCD4 infectado, liberar perforinas y granzimas y causar la muerte de la célula infectada por apoptosis. Los linfocitos B, por su parte, pueden secretar anticuerpos. Esos anticuerpos pueden neutralizar la partícula viral para que ella no pueda ingresar a la célula blanco. La puede opsonizar para que sea fagocitada por neutrófilos y por macrófagos, ¿cierto? A través de receptores FC, como los que tiene la célula NK. Asimismo, las células NK, por ejemplo, y los linfocitos TCD8 son muy buenos productores de estas quimiosinas. Estas quimiosinas son los ligandos naturales del receptor CCR5, el receptor de quimiosinas CCR5. Entonces, estas quimiosinas producidas en grandes cantidades, pues obviamente lo que hacen es competir con el virus por la entrada a la célula blanco a través del receptor CCR5. También hay quimiosinas que son producidas por estas células que bloquean el CXCR4, que es el otro correceptor de entrada del VIH. Pero las infecciones iniciales, la primoinfección, se da principalmente por el correceptor CCR5. Entonces, miren que hay muchas formas de combatir la infección por VIH desde diferentes flancos.
donde participan células y las moléculas que ellas producen, todo con el fin de poder bloquear esta infección. Entonces, esa es como la respuesta inmune infecciosa que se da frente al VIH. Hay otros factores, bueno, este es básicamente lo que acabamos de mencionar, el ADCC, de los anticuerpos, cómo actúan los anticuerpos, neutralizando la partícula viral para que no logre entrar, el fenómeno de ADCC, ¿cierto? Donde el receptor FC de las células NK reconoce el anticuerpo que está unido a la proteína de envoltura expresada en la membrana de la célula infectada, y esto causa una activación de la célula NK, la cual libera perforinas y granzimas y causa entonces la muerte de la célula. Y por otro lado, hay otro fenómeno que se le ha atribuido también a la célula NK, en la cual es producir citoquinas antivirales que por la unión al correceptor, que son las que observamos acá en esta otra diapositiva, que tiene que ver con la expresión de MIB1 alfa, MIB1 beta errantes, que son quimiosinas que interactúan con CCR5. Entonces, estas son como funciones que tienen que ver específicamente con los anticuerpos. Y hay algunos factores intrínsecos que son, digamos, algunas proteínas intracelulares que tienen funciones normales dentro de las células, pero que estas funciones pues también permiten el bloqueo de algunos pasos de replicación del virus, pero dentro de las células. Entonces, básicamente, una de las más conocidas es esta, que se llama ApoVec3G, que es una enzima que permite la edición del ácido nucleico del virus, y esa edición pues no permite que haya un proceso de transcripción de ese ácido nucleico. Hay algunas otras como TRIM5 alfa que, digamos, bloquea el desnudamiento del virus, Tetherin, que bloquea la salida del virus, ¿cierto? Pero lo más interesante de esto es que el virus ha desarrollado algunas proteínas que son importantes para contrarrestar los efectos de cada una de estos factores intrínsecos celulares. La proteína BIF, la proteína BPX, la proteína BPU son proteínas producidas por el virus que bloquean el efecto de cada una de esas proteínas. Entonces, como que para cada una de las proteínas que puedan resultar efectivamente antivirales, el virus ha podido generar o ha podido sintetizar proteínas que tienen efectos contra esas proteínas antivirales. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, profe, ahí vamos. Bueno, muy bien. Entonces, si así se da la respuesta inmunológica, entonces, ¿cómo se altera la respuesta inmunológica en la infección por VIH? Entonces, hay muchas evidencias de alteraciones tanto en el número como en la función de células de la inmunidad innata y de la inmunidad adaptativa. Entonces, en cuanto a la inmunidad innata, pues básicamente lo que se ha visto es un número muy reducido de células dendríticas, ¿sí? Y eso es como consecuencia, obviamente, de la infección y del estado de hiperactivación inmunológica, que recuerden que lleva a que las células se agoten, a que las células sufran estrés y entren muchas de ellas en apoptosis, o incluso eliminadas por otras células porque ya tienen marcadores de agotamiento, marcadores de cansancio. Entonces, si hay un bajo número de células dendríticas, también nos podemos encontrar con una baja producción de interferones tipo 1, ¿cierto? Y eso obviamente afecta la respuesta inmunológica frente al VIH. Otro evento importante, bueno, la hiperactivación de las células de la inmunidad innata, que también se ve. Respuesta anormal de las células NK. ¿Sí? Vengan, miremos acá en esta grafiquita que aquí se puede ver mejor. Entonces acá tenemos células dendríticas, que son estas de acá, disminución en número y producción de interferón, ¿cierto? Eso es lo que produce el virus acá, que está en la mitad, lo que produce el virus sobre estas celulitas. Sobre los linfocitos TCD4, entonces hay proteínas del virus como NEF, TAT y BPU que inducen la disminución en la expresión de HLAs tipo 1.
Esto lo que permite es la evasión de la respuesta por linfocitos TCD8, que recuerden que los CD8 para poderse activar necesitan el reconocimiento del HLA tipo 1, ¿cierto? Cargado con un péptido, en este caso de VIH. Entonces, estas proteínas disminuyen la expresión de esto. Entonces uno, pues, lo que siempre hemos visto es que uno lo que espera es que esta disminución de HLA, pues, permita que una célula NK, pues, pueda reconocer esa disminución de HLA y activarse. Pero el virus también a través de estas mismas proteínas ha generado un mecanismo en el cual aumenta la expresión de otros HLAs, como el HLA-CIE, que son también tipo 1, y eso evita la respuesta inmune de células NK. Entonces, por un lado, disminuye estas para evitar la respuesta de CD8 y por este lado, aumenta estas para evadir la respuesta de las células NK. También aumenta la expresión de los KIR inhibidores, ¿cierto? Y disminuye la expresión de los receptores activadores. Entonces, al tener menos activadores y más inhibidores, pues las células NK se van a ver afectadas en su activación. Esto se hace gracias a todo el microambiente de proteínas y todo la hiperactivación inmunológica que genera la infección por VIH. Bueno, en el caso de los CD8, pues se produce, en el caso de los CD8 y de los linfocitos B, porque aplica para las dos células este mismo mecanismo, son las cepas de escape. O sea, son cepas del virus que tienen modificaciones genéticas que llevan a que ellas produzcan antígenos distintos. Entonces, estas cepas que básicamente cambian muy rápido por las mutaciones que van incorporando en cada proceso de replicación, entonces van generando cambios en su estructura, en sus proteínas, que permiten que estos linfocitos B pues, no los reconozcan como lo reconocían durante las fases iniciales, ¿cierto? Entonces esas son las cepas de escape, o sea, son virus nuevos que tienen incorporados muchas mutaciones y muchos cambios que no permiten que estos linfocitos B, que una vez los reconocieron cuando empezó el proceso infeccioso, los reconozcan ahora. Entonces esas son las cepas de escape que existen tanto para linfocitos B como para linfocitos TCD8. ¿Sí? Esas cepas de escape entonces se producen como consecuencia de una alta variación genética que tiene el virus, porque el virus, por un lado, tiene la capacidad de replicarse o tiene una capacidad replicativa mejor muy alta, entonces eso induce una alta variación genética, y por otro lado, tiene una particularidad, y es que la polimerasa que tiene él, que se llama transcriptasa reversa, esa transcriptasa reversa, que es la que sintetiza el ácido nucleico, el DNA, pues comete muchos errores y no tiene actividad de correctora, o sea, ella no es capaz de corregir los errores que comete, muy diferente a las polimerasas celulares, las que tenemos nosotros, que sí tienen esa capacidad de corregir los errores que cometen cuando están haciendo la síntesis de ácido nucleico. Entonces, la transcriptasa reversa comete errores y no los corrige, sino que se empiezan a acumular. Y eso introduce variaciones genéticas que permiten cambios en la partícula viral para que no sea reconocida ni por los CD8 ni por los linfocitos B. Y otro evento también que ocurre es que las proteínas del virus, sobre todo la proteína de la envoltura, es una proteína que es altamente glicosilada, es decir, tiene altas cantidades o concentraciones de carbohidratos, ¿cierto? Entonces, al tener altas concentraciones de carbohidratos, la parte proteica queda muy enmascarada y es muy difícil acceder les es muy difícil acceder a los anticuerpos neutralizantes. Entonces, básicamente queda muy complicado que ellos puedan unirse a la parte proteica de la proteína GP120. Y eso obviamente favorece que haya una mala respuesta del sistema inmunológico frente al virus. Otras alteraciones que se han visto asociadas también, pero sobre todo en la fase de SIDA, no en las fases iniciales, sino por ejemplo en la fase de SIDA, es que hay una disminución en el TCR, y eso pues es obvio porque pues, si tenemos una disminución de linfocitos TCD4 en función y en número, y tenemos afectados diferentes tejidos linfoides como el timo, como los órganos linfoides asociados a mucosas, pues básicamente la cantidad o repertorio de TCR va a estar muy, muy desbalanceada.
En ese mismo sentido, hay un desbalance de la respuesta TH1 hacia TH2, ¿sí? Lo ideal, ustedes saben que lo ideal en el tipo de respuesta inmunológica que se da frente a microorganismos intracelulares es que la respuesta sea del tipo TH1, ¿cierto? La idea es poder eliminar esos microorganismos y la respuesta TH1 está más asociada con una respuesta inmune celular, ¿sí? En la cual se activen los macrófagos, se activen los linfocitos TCD4, ¿cierto? Y que de esa manera se controlen los microorganismos intracelulares, porque la respuesta TH2 está más asociada a una respuesta de anticuerpos o de activación de linfocitos B, ¿cierto? Y los anticuerpos en este caso, como es un microorganismo intracelular, pues obviamente sí pueden tener algún efecto, pero digamos necesitamos es eliminar las células que están infectadas, ¿cierto? Y los anticuerpos pues no pueden penetrar, no pueden bloquear esos pasos. Solamente cuando el virus esté en la parte extracelular, pues se puede bloquear el virus, se puede neutralizar o para que sea fagocitado. Entonces, él crea un desbalance en esa respuesta y favorece más la respuesta hacia TH2. Otra alteración inmunológica que se produce es que mediante GP120 soluble, o sea, que ni siquiera esté unida a partículas virales, este GP120 soluble se puede unir al CD4 y puede inducir señales de muerte o señales de apoptosis celular, y eso obviamente causa una disminución en los linfocitos TCD4, ¿sí? Los complejos inmunes EP120 con los anticuerpos se pueden depositar en diferentes tejidos e inducir procesos inflamatorios, como lo vimos en algunas de las patologías de hipersensibilidad que sucede con los anticuerpos, con los complejos inmunes que no son eliminados de manera eficiente, ¿cierto? Los monocitos que se logran infectar obviamente tienen funciones anormales. Los linfocitos B por lo general no se infectan, ¿cierto? Los linfocitos B no son una célula blanco de la infección por VIH, recuerden eso. Las células blanco de la infección por VIH son los linfocitos TCD4, los monocitos, los macrófagos y las células dendríticas. Esos son los principales blancos. Los linfocitos B no se infectan, pero como hay una hiperactivación del sistema inmunológico, los linfocitos B pueden llegar a producir una cantidad muy abundante de anticuerpos, tan abundante que esos anticuerpos que se producen se pueden volver autoanticuerpos, ¿cierto? Porque, digamos, hay un desbalance en la producción de esos anticuerpos, algo que se llama, como está acá, una hipergamaglobulinemia, producción anormal de anticuerpos, hipergamaglobulinemia. Y otro evento importante en la alteración inmune asociada al SIDA es los reservorios del VIH que se logran establecer. Que recuerden que son muy importantes los linfocitos TCD4 que están en reposo, que tienen incorporado en su ácido nucleico el ácido nucleico del virus. También los monocitos, los macrófagos, las células dendríticas, se han descrito incluso astrocitos, células gliales, microglia, células epiteliales, que incorporan el ácido nucleico del virus y en cualquier momento podrían de alguna manera producir alguna partícula viral que pueda volverse infecciosa y comenzar un nuevo ciclo de replicación del virus. Lo que se ha dicho de los mecanismos de escape que desarrolla el virus frente al sistema inmunológico es que si aparecen esos mecanismos, eso predice la progresión o el desarrollo de SIDA. Entonces son muy importantes tener como muy claro que pueden aparecer en cualquier momento y que predice el desarrollo de SIDA. Otro mecanismo de escape que tiene el virus es la rápida mutación, ¿cierto? Que era la que les decía ahora, como no tiene capacidad correctora la transcriptasa reversa, entonces se cometen muchos errores que no se corrigen y esas mutaciones se van acumulando de manera rápida y eso genera epítopes distintos para los ETLs y para los anticuerpos. El cambio de correceptor es también importantísimo porque durante las fases iniciales de la infección por VIH, normalmente la infección se da a través del correceptor CCR5, ¿sí? Y esto, digamos que es clave porque
los sitios iniciales por los cuales el virus puede entrar y las células que inicialmente son infectadas, casi todas están expresando este receptor. Entonces, por eso es que, digamos, de alguna manera se permite más fácil la entrada de cepas R5 que la entrada de cepas X4, o sea, las que infectan a través de ese XR4. Pero digamos, con el transcurso de la infección, se da un cambio de correceptor. El virus cambia de infectar a través de CR5 y pasa a infectar por CXR4. Y ese cambio de correceptor es determinante en el desarrollo de SIDA y muchas veces las cepas se vuelven incluso más patogénicas. Bueno, lo otro es que regula negativamente pues algunos HLAs y positivamente otros para evadir la respuesta de los CD8 y de las células NK. Y los anticuerpos que van dirigidos contra estructuras virales no expuestas, como les dije, lo de la GP120. Hay varios mecanismos que entonces, ¿por qué nosotros encontramos disminuidos los linfocitos TCD4 de las personas infectadas por VIH? Y yo creo que hasta ahora hemos mencionado uno de los más importantes. Pues uno es la destrucción de los linfocitos TCD4 por el efecto citopático que produce el virus, ¿cierto? O sea, el virus elimina células porque les induce apoptosis o hay proteínas que son tóxicas para las células, entonces las células pueden entrar en apoptosis o simplemente morir por necrosis. O incluso, dependiendo de la cantidad de virus que se estén produciendo dentro de una célula infectada, pues puede haber incluso hasta una lisis mecánica, es decir, salen tantas virales de una célula que la membrana se ve alterada y eso causa una lisis osmótica de estas células infectadas. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Bien? Pues sí, profe. ¿Cómo así que pues sí? Pues es bastante información, pero ahí vamos como tratando de entender. Profe, estamos procesando. ¿Están qué? ¿Están qué? Procesando. Ah, bueno, listo. Sí, hay que procesarla. Bueno, entonces eso es como la disminución pues, que se da de los linfocitos TCD4, ¿cierto? Por unos mecanismos que pueden ser directos como consecuencia de la infección por VIH, pero hay otros que pueden ser mecanismos indirectos, ¿cierto? Los que tienen que ver con la destrucción mediante mecanismos inmunes, ¿sí? Es decir, las células de NK que tienen la capacidad de reconocer células infectadas por VIH y eliminarlas, entonces obviamente va a haber una disminución de CD4 en sangre periférica, los CD8 que también eliminan células infectadas, ¿cierto? Hay otras condiciones muy importantes, por ejemplo, las que tienen que ver con la hiperactivación y el agotamiento del sistema inmune. ¿Por qué? Porque recuerden que les dije que la hiperactivación lleva al agotamiento de las células, ¿cierto? Y ese agotamiento lleva a que muchas de esas células pues entren en apoptosis y simplemente mueran, ¿sí? Eso se da como consecuencia de la translocación microbiana, que fue lo que les mencioné ahora, que era una de las teorías, digamos, más aceptadas, que era el paso del lipopolisacárido del lumen intestinal hacia la zona de la submucosa, ¿cierto? Y que ese paso, esa translocación microbiana mantenía al sistema inmunológico muy activado todo el tiempo y lo agotaba. Lo otro es la replicación persistente del VIH, que esa nunca termina, ¿cierto? O sea, así tengamos niveles indetectables de carga viral, el virus está replicando de manera constante en niveles muy, muy bajos, pero eso va causando un deterioro y paulatino que mantiene también al sistema inmunológico activado y agotado todo el tiempo. Y algunas de las otras explicaciones que le dan también es el fenómeno de reactivación de virus endógenos, que son básicamente virus que están por allá dormiditos y que pueden irse activando y que producen también que ese sistema inmunológico esté activado, ya sea virus
del VIH o virus que no conviven con nosotros, por ejemplo, perdón, que conviven con nosotros todo el tiempo, como tipo citomegalovirus, como algunos otros herpes o el virus, por ejemplo, de la varicela, ¿cierto? Algunos de los que conviven con nosotros durante muchos años. Entonces, esos virus que pueden estarse activando, reactivando en cierta medida, pues pueden mantener también activo al sistema inmunológico durante mucho tiempo. Entonces, eso trae como consecuencia, obviamente, que las células se vean disminuidas en número. Muchas de ellas pues sufren apoptosis y mueren y también se agotan, entonces también en la función. Entonces se eliminan los CD4 básicamente por lisis mecánica o la citotoxicidad directa pues del virus. También se ha visto que simplemente por el entrecruzamiento de la molécula CD4 con la proteína GP120 del virus puede inducir apoptosis. La fusión de células que están infectadas formando sinsitios, ¿sí? Que son células que se unen. Eso permite que el virus pueda entrar y salir de una célula a la otra de manera muy eficiente, pero también esa formación de sinsitios pues contribuye con que estas células rápidamente pues puedan morir por apoptosis o por necrosis. Los fenómenos inmunológicos, la respuesta de los CD8 y de las células NK también ayudan a la eliminación de CD4, y si hay algunos otros procesos de coinfección con algunos otros microorganismos, pues también eso contribuye con la eliminación de los linfocitos de CD4. Bueno, eso es básicamente lo que tenía para traerles hoy acerca de la respuesta inmunológica que se da frente a la infección por VIH y las alteraciones inmunológicas que se dan frente a la infección. Al principio lo que hablamos fue un poquito de patogénesis como para que pudieran entender qué es lo que sucede durante la respuesta inmune, ¿cierto? Más que hablar pues como del virus, y eso era un poco como para que entendieran cómo es la entrada del virus y por qué se puede dar este tipo de respuesta inmunológica frente a él en los diferentes tejidos. Entonces no se le olvide que el órgano principal blanco de la infección por VIH es el tejido linfoide asociado a mucosas del tracto gastrointestinal, ¿cierto? Ese es el principal órgano blanco, y las principales células que están asociadas con o las principales células blanco de la infección pues son el monocito, el macrófago, las células dendríticas y los linfocitos TCD4. Esas son las células blanco de la infección por VIH. Entonces lo importante era que ustedes entendieran cómo nos defendemos y cómo el sistema inmunológico se ve afectado por la infección por VIH. ¿Tienen preguntas? Bueno, muchachos, empezó la evaluación de los profesores. Así que por favor, cuando tengan un tiempito, se meten y hacen la evaluación de todos sus profesores. Listo, recuerden que eso es muy, muy importante. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, claro, dale. Profe, es que no sé si entendí como bien la diferencia entre una inmunodeficiencia primaria y una secundaria. Porque digamos que, pues no sé, como que la primaria es algo genético, ¿cierto? Y la secundaria es por un factor externo. Sí. Exactamente. Ajá. Bueno, exactamente. pero entonces sí, entonces en la primaria pues yo ya no podría como devolverme, como que no tiene solución. Pero en la secundaria sí yo elimino ese factor externo, por ejemplo en el caso de los medicamentos para la hipertensión. No sé, si yo los quitara, entonces corregiría la inmunodeficiencia. O es algo que ya no tiene solución. Exactamente. Mira, por ejemplo, ¿cómo corregirías tú una malnutrición? Pues mejorando la nutrición, mandándolo a el nutricionista y bueno, cosas así. Entonces yo... Claro, mejorando la ingesta proteico-calórica, ¿cierto? Ya, ¿cierto? Ya
ya con eso tú haces lo más importante, ¿cierto? Con eso ya haces lo más importante. Pues obviamente si hay procesos infecciosos, pues hay que controlar los procesos infecciosos, ¿cierto? O sea, hay que tratar con antibióticos, con antivirales, lo que sea que tenga el niño, pero lo más importante es tratarle lo que tenga de base que se pueda tratar. Entonces, no todas las inmunodeficiencias secundarias, pues digamos que puedan tener un tratamiento tan eficiente. Por ejemplo, mira lo que mencionamos, por ejemplo, el síndrome de Down o la trisomía del cromosoma 21, pues eso es una alteración genética y se ha visto que está asociada a defectos inmunológicos, ¿cierto? Entonces, ahí es muy difícil, digamos, poder hacer alguna intervención. Obviamente hay que estar pendiente de ellos, ¿cierto? De que estén respondiendo bien frente a los procesos infecciosos, a los procesos inflamatorios, esas cosas. Pero ahí, por ejemplo, queda muy difícil. Pero hay otras que son muy fáciles, ¿cierto? Hay otras que son muy fáciles. O, por ejemplo, los prematuros. Pues los prematuros es simplemente que hay que cuidarlos, ¿cierto? Hay que cuidarlos durante esos primeros meses, de todos esos procesos para que él termine de formarse bien o de madurar bien sus órganos, de que tenga una exposición controlada frente a los diferentes antígenos, ¿cierto? Para que él tenga una vida obviamente adecuada y pueda responder bien frente a los antígenos más adelante. Sí, o sea, hay cosas que se pueden mejorar. Las enfermedades metabólicas, por ejemplo, mientras tengan un buen tratamiento y estén controladas, pues vamos a tener una buena respuesta inmunológica. Si hay exposición a radiación, luz ultravioleta, lo que sea, pues mientras quitemos a la persona de la exposición, muy probablemente podamos recuperar parte de esa respuesta inmunológica, ¿sí? Con las inmunodeficiencias primarias, pues es muy complicado porque todo el origen de las inmunodeficiencias primarias es genético, ¿cierto? Ahí hay mutaciones que básicamente afectan la función, el mantenimiento y la regulación del sistema inmunológico. Entonces ahí es muy difícil. Mira que los tratamientos que decíamos en la clase de ayer eran uno, pues el tratamiento convencional, que es eliminar microorganismos, ¿cierto? Dos, es la terapia de reemplazo, que es, ¿qué le falta? Yo se lo pongo. Si no produce anticuerpos, yo le pongo los anticuerpos, pero igual tiene que estar siempre recibiendo el tratamiento de los anticuerpos y obviamente siempre en control para que no se le vayan a exacerbar los procesos infecciosos, ¿cierto? Si le falta una enzima, una proteína, pues yo se la pongo. Si le falta interferón gamma, pues yo se lo pongo, ¿sí? Y lo otro son los otros tratamientos, un trasplante de médula ósea, ¿cierto? Para tratar de disminuir la posibilidad de que él tenga complicaciones cuando esté defendiéndose en esos procesos infecciosos, ¿sí? Entonces, hay tratamientos que se pueden hacer, pero obviamente para las inmunodeficiencias primarias es mucho más complicado porque ya son deficiencias genéticas, son alteraciones genéticas que comprometen el sistema inmunológico, lo pueden comprometer desde muy arriba en su desarrollo y entre más arriba se compromete el sistema inmunológico, pues peor, ¿cierto? Entonces, claro, es así como tú lo estás pensando en cuanto a la intervención que se puede tener en inmunodeficiencias secundarias y primarias. Secundarias, por ejemplo, lo que yo les decía, una leucemia, pues, mientras uno pueda controlar y tratar la leucemia, pues va a ser una persona que puede que tenga su respuesta inmune más adecuada o más cercana a lo que lo tiene una persona sana, ¿cierto? Entonces, digamos que en esa parte de pronto puede suceder lo mismo en las primarias. O sea, para las primarias, dependiendo de la primaria, pues yo puedo tener un mejor tratamiento, ¿cierto? O algo que sea un poco más manejable, ¿cierto? Un poco más manejable. Si es una deficiencia, por ejemplo, de complemento, pues no va a tener tanta implicación, pero si es una deficiencia de anticuerpos, sí, o si es una deficiencia combinada, peor, ¿cierto? Que era lo que me preguntaban, por ejemplo, en la clase de los niños burbuja, ¿cierto? Que básicamente no pueden estar en contacto con nada, porque pues si no tienen cómo defenderse, pues básicamente cualquier antígeno les puede hacer daño. Entonces, en ese sentido, digamos que las inmunodeficiencias primarias son mucho más complicadas de manejar, de intervenir, que las inmunodeficiencias secundarias. Profe, y es que tampoco me quedó bien claro lo del síndrome de Down. Las personas con síndrome de Down, por ende, tienen una inmunodeficiencia secundaria o no necesariamente, sino que se ha visto que están asociadas. Se ha visto que están asociadas, miren acá. ¿Sí?
Se ha visto que algunos de ellos pueden tener defectos, por ejemplo, en la fagocitosis, en la quimiotaxis, ¿cierto? En la respuesta inmune específica antígeno, pero no necesariamente tienen una inmunodeficiencia secundaria. Estas son condiciones, mira que aquí arriba dice condiciones que pueden causar inmunodeficiencia secundaria, ¿sí? Condiciones que pueden causar, lo mismo la diabetes, puede causar una inmunodeficiencia secundaria si obviamente está asociada con estos efectos en el sistema inmunológico, ¿sí? Habrán personas que tienen diabetes pero que están muy bien controladas y que obviamente pues, su sistema inmunológico está funcionando normal, ¿cierto? Lo mismo por acá en estas, por ejemplo, durante cirugías y traumas, ¿cierto? O sea, depende mucho del individuo, pero estas condiciones pueden hacer que tengamos defectos en la función inmunológica, ¿cierto? Y se vuelvan entonces una causa de inmunodeficiencia secundaria. Por eso todo este proceso es secundario A, ¿cierto? Secundario A. Entonces, por eso, por ejemplo, lo que yo les decía, la desnutrición es la principal condición que induce una inmunodeficiencia secundaria a nivel mundial. Pero si usted interviene en la desnutrición, pues muy probablemente va a poder resolver el problema de la inmunodeficiencia secundaria, ¿cierto? Si usted tiene diabetes y mantiene una diabetes controlada, pues muy probablemente va a poder controlar el efecto que pueda tener sobre el sistema inmunológico. Entonces, en ese sentido, las inmunodeficiencias secundarias se vuelven un poco más manejables que las primarias, ¿cierto? Las primarias tienen consecuencias más graves porque pues, son alteraciones genéticas que son básicamente, para algunos, son imposibles de cambiar. ¿Sí? Hola. ¿Sí? Sí, profe, muchas gracias. Listo. ¿Tienen alguna otra pregunta? Bueno, entonces recuerden, pueden resolver pues el taller pues entre todos, pues entre grupitos, como quieran. La idea es que hagamos la discusión entonces el martes de ese tallercito de inmunología primaria, como para que sepan cómo se llega al diagnóstico entonces de una patología de estas. Muchas gracias, profe. Listo. Bueno, si no tienen más preguntas, dejémoslo hasta ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, profe. Listo, un gusto.